Hay una habilidad de la que nadie habla. Siempre escuchamos que la comunicación, el liderazgo, la empatía, la lógica, etc. son importantes, y con razón. Pero hay una habilidad que suele pasar desapercibida. Además, se podría considerar como una metahabilidad, porque es necesaria para desarrollar todas las demás. ¿Sabes de cuál estamos hablando? Te doy una pista. Es una habilidad que le falta a alguien que es incapaz de evitar mirar el móvil en una conversación o una reunión. Efectivamente, se trata de la atención. Vamos a ver por qué es tan importante con las mejores ideas del libro Focus, por Daniel Goleman. Como siempre, puedes ampliar esta información en nuestra página web y si quieres seguir aprendiendo habilidades que mejoran tu vida, suscríbete. Te recomiendo también que veas los resúmenes de los libros Trabajo Profundo y Hábitos Atómicos, donde tienes estrategias relacionadas con la atención. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Primero, la anatomía de la atención. Segundo, las variedades de la atención, necesarias para llegar a la excelencia. Y tercero, cómo usar la atención de forma efectiva. ¿Qué es la habilidad de la atención? Es la capacidad consciente de desconectar la atención de una cosa y enfocarla hacia otra. Con la atención bien enfocada, aprendemos mejor porque creamos más conexiones neuronales entre la información nueva y la vieja. Lo que ocurre es que esto es como un músculo que se cansa. Pero las buenas noticias es que la ciencia muestra que ese músculo se puede fortalecer. ¿Pero por qué nos cuesta tanto? Porque los seres humanos nos estuvimos rigiendo unos 2 millones de años por programas mentales inconscientes, que recogen las necesidades básicas de supervivencia del mundo salvaje. Sin embargo, actualmente necesitamos programas mentales conscientes para aprender cosas nuevas continuamente y poder funcionar por la vida. Lo que pasa que debido a la ley del mínimo esfuerzo, siempre tendemos a usar los programas antiguos. Pero hay un truco. Si nos esforzamos en usar la atención para automatizar nuevos procesos conscientes, se acaban convirtiendo en procesos inconscientes, que cada vez requieren menos esfuerzo. Y esta es la clave. Tener el valor de esforzarse al principio para que no cueste esfuerzo después. Piensa si no en la diferencia entre el primer día que usaste un coche y ahora. Veamos. Para tener una atención completa, primero tenemos que enfocarnos en nosotros mismos, lo que Goleman llama atención interna. Pero no nos podemos quedar ahí. También tenemos que tener en cuenta a los demás, la atención ajena, y al mundo y los sistemas que nos rodean, la atención externa. La atención interna es como una especie de timón interior. Es lo que hacen dudarse algunas personas para lanzar una película por su cuenta y así mantener la integridad artística del guión. Estamos hablando de George Lucas y esa película era Star Wars. Claro está, no todos vamos a crear grandes películas. En la vida cotidiana, lo equivalente podría ser una conversación difícil que quieres mantener, presentarte a un puesto de trabajo que te va a poner a prueba o emprender por tu propia cuenta. Este tipo de comportamiento requiere una inmensa confianza en ti mismo y en tus valores, que muchas veces se basan en la intuición, un sentido visceral de lo que está bien. El problema es que saber cuándo confiar en ese sentido es difícil, por eso el autoconocimiento es tan importante. Todo lo que captamos de una persona genera significado a nivel inconsciente, los gestos, el tono de voz, la postura. Y prestar atención a esto nos puede ayudar a comportarnos adecuadamente en cada situación. Hacerlo puede marcar la diferencia en una entrevista de trabajo o en un trato con un cliente. Si prestamos atención y leemos a la persona que tenemos enfrente, seremos capaces de empatizar con ella y mejorar los resultados. La última variedad, la atención externa, sirve para hacer visible lo invisible. El ser humano está preparado para percibir un peligro inmediato, como orientar la mirada hacia un ruido. Los sistemas biológicos, en particular la amígdala, liberan hormonas como el cortisol y la adrenalina, que nos hacen reaccionar. Pero esto no ocurre con los riesgos lejanos, como nuestra salud o la jubilación. Al no ser una necesidad o peligro inminente, nuestra biología no crea esa necesidad de urgencia. La amígdala prácticamente ni se inmuta. Por lo tanto, para hacer estos problemas visibles, es necesario enfocar la atención en ellos de forma consciente, algo que requiere esfuerzo y energía, pero ya sabemos que esto se puede automatizar con la práctica. Por último, vamos a destacar la importancia de un uso efectivo de la atención.
Anders Ericsson popularizó la famosa regla de las 10.000 horas, la cual dice que se necesitan 10.000 horas de práctica para dominar a nivel experto cualquier cosa. Pero a la gente se le olvida un pequeño detalle. La práctica tiene que ser efectiva. De nada sirve practicar 10.000 horas si repites el mismo fallo una y otra vez. Para esto se necesita una evaluación que permita reconocer y mejorar esos fallos, y por supuesto, prestarle atención. Al hacerlo, creamos las conexiones necesarias en nuestro cuerpo para realizar la rutina en cuestión. Podemos pensar en la atención como un músculo que ejercitas en el gimnasio. La diferencia es que, para los músculos del cuerpo levantas pesas, y para la atención, el ejercicio consiste en recuperar tu atención cuando te das cuenta que se ha desviado. Esto es lo que se hace, por ejemplo, en la meditación, que desde el punto de vista de la neurociencia cognitiva, se trata de entrenar la atención. Las prácticas de meditación más comunes son, por ejemplo, prestar atención a la respiración o una postura y recuperarla cuando notas que la has perdido. Un detalle final respecto a la práctica inteligente es acentuar lo positivo. Prestar atención a los sueños y metas positivas activan centros del cerebro que te abren a nuevas posibilidades. En cambio, hablar de los problemas y cómo resolverlos te reprime. No es que no sea necesario solucionar los problemas, pero centrarnos en lo positivo nos inspira mucho más. Piensa, por ejemplo, en esta pregunta. Si todo saliera perfectamente en tu vida, ¿qué estarías haciendo en 10 años? Además, enfocarnos en las fortalezas nos anima hacia un futuro deseado con nuevas ideas, gente y planes. La atención es una meta habilidad necesaria para tener éxito y una vida satisfactoria. Debemos prestar atención en sus tres variedades, interna, ajena y externa. Y por último, necesitamos emplear la atención de forma efectiva para poder tener los mejores resultados posibles.